Ya está grabando. Gloria al Señor por otra semana más que podemos estudiar Apocalipsis. Bueno, pues la verdad es que estudiamos de todo, porque aquí nos aparecen dudas, tratamos de resolverlo todo. Bienvenidos a los que ya están aquí, a los que han de venir. Vamos a orar para que el Señor limpie sus caminos. A quienes se van a conectar ya en un ratito y los que luego se conectan, pues les damos la bienvenida desde Houston. Tenemos dos personas que se están conectando, el doctor José Antonio y una hermana que ahorita se me olvidó su nombre, pero al ratito le doy la bienvenida también. Así que en Egipto y todos los hermanos alrededor del mundo que esperamos sigan creciendo, la comunidad que tenemos el amor al estudio de la Torá y que amamos el reunirnos y convivir, como dice la palabra, todos los hermanos juntos en armonía para bendecir el nombre del santo, del único que es digno. Así que vamos a orar y comenzamos nuestro repaso. Espero que hayan repasado porque hay examen el día de hoy. No, no, aquí solo 100 hay. No batí la leche. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, esta mañana te damos las gracias por el regalo primero de la vida. Gracias, Señor, porque además de esta vida en este mundo, Señor, en el Olam Hazar, tenemos la certeza, mi Dios, que vamos a estar contigo en ese mundo venidero, en el trono de tu gloria, en el cielo de Dios. Te damos gracias, Señor, por esa vida eterna, de la cual desde hoy echamos mano, Señor, regocijándonos al abrir las puertas del cielo, es decir, tu Torah, porque sabemos, Señor, que tú habitas en ese Mishkan que has dejado escrito para nosotros. Te damos la bienvenida a esta aula, te pedimos que tú te glorifiques y que sea el poder de tu fuerza, Señor, el que nos enseñe esa palabra de vida, de salud, esa palabra, Señor, que nos confronta, esta palabra que nos lleva a toda verdad y nos hace libres. Te damos gracias, mi Dios, por aquellos que se están sumando al estudio de tu palabra, al estudio de la Torá, por todas las vendas, Señor, que tú estás botando. Gracias, Señor, porque todas aquellas ideas equivocadas, preconcebidas, Señor, se están cayendo en esta aula, y porque podemos proclamar a través de las redes, a través de la televisión y de la radio, Señor, que Yeshua es el Adón, que Jesús es Señor, que Jesús es Elohim y es el único Dios, y a ti toda la honra, toda la gloria. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Muy bien, nos hemos dado a la tarea de demostrar con las escrituras que Mashiach es el Adón, es Elohim. Y yo ahora sí los exhorto a que vean los programas de Bea Canal, porque incluso estamos hablando cosas que sí no hemos visto aquí en clase. Me permití subir un poquito el nivel de lo que se explica en Bea Canal, ¿verdad? Porque pues por la misericordia del Señor tenemos audiencia de todo tipo. Bienvenidos a quienes están ya conectando con nosotros, los amamos. Me han escrito teólogos de distintos lugares, de aquí a Guatemala y fuera de Guatemala. Hoy precisamente recibí de unos hermanos en Facebook, de Editorial de Libros, me parece que se llama. Felicitaciones, así que tenemos audiencia de todo tipo, y por esa razón pues le subimos un poquito también ahora a esta serie a canal. Nos estamos yendo a la gematria, nos estamos yendo a códigos equidistantes de letras y una serie de cosas que convendría que ustedes lo vieran, porque como con toda la palabra encaja muy bien, ¿verdad? Entonces para ustedes aquí en el estudio de Apocalipsis les va a funcionar mucho oír todo eso. Por supuesto, la serie estas de Bea Canal se llama Jesús es Dios, porque como lo hemos platicado aquí, hemos visto cuánto viento de doctrina, ¿verdad? Diciendo cuánta cosa terrible que es necesario aclarar a la luz de la palabra.
Entonces ayer precisamente estudiamos, apenas fue un saborcito, ¿verdad? A partir del griego de Juan, e hicimos toda la concepción de pensamientos y el traslado, porque no puede ser ni transliteración ni traducción, ¿verdad? Pero ustedes me entienden, toda la traducción de pensamiento del griego al hebreo y al arameo, y eso no lo hemos visto aquí en clase, ¿verdad? Entonces si ustedes lo pueden ver esta semana, pues sería bueno y en lo que sigue. Claro, yo ayer a las 9:30 puse y no estabas tú. Es que es a las 10, Lili. Faltaba media hora. Es a las 10. Yo dije, hoy no va a estar claro y la No, pagué. no, es a las 10, es a las 10. Bueno. Sí, más o menos las horas son, porque ya saben que son más o menos, en la mañana en vivo, media y en la noche a las 10 de la noche. De 10 a 10:30. De 10 a 10:40. Son 40 minutos. Sí. Muy bien. Entonces, ¿dónde nos quedamos la semana pasada? Pues vimos muchas cosas. A ver. Porque nos hablaste Nos fuimos de por otro lado. Bereshit. Hablamos de Bereshit. De la mezcla. Y Ah, y de... perdón que les mandé WhatsApp, sí, ¿verdad? sí, muchas gracias. Ah, Sí, va. está bien. Entonces ahí está la Trumá, está Trumá. Bereshit. Sí, también. Vieron que estaba Bereshit, ahí Ajá. está explicado la transliteración y está el Dios dame lana, el paleohebreo. En el grupo, ¿verdad? Fíjese ¿O sí? que no tengo teléfono. No tiene teléfono. Voy a aprender A usarlo, va. Sí. Pero entonces me avisa, porque así la añadimos para que pueda recibir cuando yo mando, que es muy eventual, pero cuando mando material, usted lo pueda recibir también, Gracias. ¿verdad? Con todo gusto. O si tiene algún otro teléfono que se lo reciban, con todo gusto también, se lo mandamos ahí, ¿verdad? Muy bien, entonces, perdón, les interrumpí. Entonces hablamos de la membra, De la El Dabar, el el Logos. tabar, el logos, Trumán. Trumá, Ajá. sí, que Bereshit también. Bereshit. lo pusiste. ¿sí? Y Básicamente eso fue. el Targum, ¿verdad? Que era Hablamos de qué era el Targum. ¿Quién me puede decir qué es el Targum? la explicación de la Torá en arameo. Muy bien, ¿y por qué existe? Porque habían perdido la traducción del idioma hebreo. Muy bien, ¿cuándo, Silvi? ¿Cuándo fue eso? Eso fue en la deportación a Babilonia, en los 70 bien. años de deportación, cuando regresaron, pues ya sobre todo los jóvenes, las nuevas generaciones, ya no hablaban hebreo, sino más bien arameo, ¿sí? Y esa es la razón, exacto, por la cual cuando estudia el Torah con Esdras y Nehemías dispone que se van a poner escribas, En arameo. exacto, que tomen toda la nota de la traducción de la Torah al arameo, Torah y profetas, ¿verdad? Que es lo que se estudia, Haftará y... Tanaj. Sí. Exacto, Tanaj. Sí. Entonces, a ver, todos sabemos que es Tanaj. Sí. ¿Sí? Hermanos, hermanas, Tanaj. Mejor. ¿No? Bueno. Entonces, Targum es la Torah. Arameo. Tanaj. Todo esto se llama al conjunto del Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, ¿verdad? Hebrea. Muy bien. Esta es un acrónimo que quiere decir Torah, Nevi'im, y ay Dios mío, Torah, Nevi'im y ayúdenme por favor, Nevi'im y qué? Se me fue. Bueno. No sé. De profetas y... ¿Cómo se dice profetas? No, no. No, No, Nevi'im y escritos. Ay Dios santo, espérenme un segundito, esto fue un lapsus, sí, fue un Sí, lapsus, un lapsus. es un lapsus, ahorita se los digo. Pero acordémonos que en el hebreo, esto quiere decir Torah, que es la enseñanza. Los Nevim, que tuvim. es que yo esperando que fuera con J. Sí, es que se le lleva un ratito que aún no se me
cruzan los Nevi'im, como no sí. es el idioma. Sí, Nevi'im son los profetas y Ketuvim los escritos. Bueno, ¿por qué las As no forman nada? Porque acordémonos que en el hebreo No hay vocales. no hay vocales. Ajá. Entonces, sí, Tanaj, pero como traducido o transliterado al español, transliteración quiere decir que no es una traducción, sino que escribimos la palabra como se oye, ¿sí? Entonces, en el hebreo se pronuncia Tanaj, ¿verdad? Y nosotros por eso le ponemos las As. Torah quiere decir Claro. enseñanza. Dime. Tanakh es con K. Es que a eso voy. Ahorita por eso lo voy a explicar. Gracias, Emita. Nevi'im quiere decir los profetas. Ustedes saben quiénes son todos los profetas. Daniel, Esdras, Daniel, Oseas, Joel, Zacarías, Ezequiel, exacto. Y escritos son salmos, cantares, proverbios, Eclesiastés, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué J y por qué K? En español se escribe con J. En el hebreo hay una mutación de la lingüística, ¿sí? Igual, o sea, pasa con la Q, con la K, con la J, y entonces, perdón, La H. con la H en algunos casos, pero no siempre. Que suena Sí, como J. sí, que suena como, sí. Y lo que pasa es que hay ciertas reglas ortográficas, igual sucede con las vocales. Por ejemplo, la Aleph a veces puede sonar como A, como E, e incluso como O, ¿verdad? Entonces, pero al español no podríamos decir Ketuvim, sino que suena Ketuvim, ¿sí? Pero se pronuncia en hebreo Tanaj, no Tanak. Aunque aquí también hay otra regla, por eso es que hay que saber. Por la ubicación en la que se encontraron después de la deportación, los judíos ocuparon dos lugares grandes, digamos. Una es España, y se les conoce, aunque es erróneo, y tal vez en algún momento vamos a hablar de eso, pero se les conoce como sefardíes. Que conste que no es un concepto totalmente correcto, pero es a la popularidad lo que se les conoce el día de hoy como sefardíes, ¿sí? Y todo lo que es ahí por Alemania, por esa parte, exacto, se llaman eskenazis. Y entonces, entre ellos incluso hay pronunciaciones distintas, ¿sí? Entonces, por eso algunos dicen Shavos o Shavuos, o sí, hay distintas pronunciaciones y hay que aprendérselo, pues, porque es una cuestión puramente de culturalidad, ¿sí? Pero quiere decir a veces lo mismo. Es tan fuerte la culturalidad que no solo se da en cuestión de lengua, sino que, por ejemplo, en el estudio de la parashá semanal, algunos capítulos incluyen los sefardíes y otros los eskenazis. Algunos los eskenazis los juntan, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué les voy a decir yo? Haftará. Una haftará llega hasta el capítulo 8 con los sefardíes, pero los eskenazis hasta el 10. Hay algunas excepciones también de estudios de Parashá y de Torah, de Parashá y de Haftará, que dependiendo del tipo de sábado, no me voy a meter a eso, entonces unos estudian unas cosas y otros las odian, ¿verdad? Viendo si coincide con la conmemoración de alguna fiesta alta, entonces que usualmente es Pesaj, entonces quitan unos y ponen otros, ¿verdad? Pero esto ya es cuestión de culturalidad y hay que entenderlo. Entonces cuando ustedes lean, ¿verdad?, van a ir sabiendo que no es una cuestión de Torah, sino de culturalidad, ¿verdad? Pero en este caso... Tampoco es haftará. Que lo agregan, no es cambio. No es cambio, es la palabra, solo es el orden, ¿verdad? Que unos llegan hoy hasta el 10 y nosotros... Cada parashá quitan una cosa y ponen otra. Exacto, pero no es una cuestión de fondo, sino de forma, o sea, es propiamente de culturalidad. Pero si uno no sabe,
Entonces se puede confundir, pero es una cuestión que es nada más de ir poniendo atención. Y aquí sí es una cuestión propiamente de lenguaje. Entonces, en hebreo se dice Tanaj, o como les digo, en algunos casos dicen Tanakh, ¿verdad? Pero al español se usa usualmente con K, Ketuvim, ¿sí? Entonces, de aquí adelante, bienvenida, hacer con los ojos de no verla, hacia adelante. Muy bien, entonces ya vimos qué es la Torah, qué es los profetas y los escritos. ¿Estamos ahí? Entonces, cuando enseñamos, para que quede claro, y ahorita acabo de usar las dos palabras, es la parashá y la haftará. La parashá son porciones de la Torah y la haftará de los profetas. ¿Sí? Porciones semanales. Muy bien, esto está desde el tiempo de Esdras y Nehemías. Y sigue así hasta el día de hoy. Y de aquí lo que hablamos, no sé si la semana pasada o antepasada, acerca de la cátedra de Moshe, ¿verdad? Sí. Porque en la cátedra de Moshe se estudiaba la parashá y la haftará, y es ahí cuando Jesús, no me recuerdo si es Lucas, no me recuerdo el pasaje, pero si lo buscan en mi Facebook, así leen, ahí está el pasaje exacto donde que Jesús les dice: lo que se hace en la cátedra de Moisés, pongan atención, ¿verdad? Lo que ellos dicen, hagan ustedes. Se está hablando de la parashá y de la haftará, pero no hagan lo que ellos hacen. Sí, pues. ¿Verdad? Ajá. Entonces, o sea, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque Jesús confirma el estudio de la parashá y de la haftará. ¿Sí? No es en balde que nosotros estudiamos hasta el día de hoy parashá y haftará. Porque, no me dejarán mentir, pero dirán, bueno, solo se estudia Tanaj, Antiguo Testamento. Realmente se estudia toda la Biblia, ¿verdad? Quienes hemos tenido de verdad que el privilegio de poder estudiar parashá y haftará, nos damos cuenta que se pasa por toda la Biblia, realmente, ¿verdad? Antiguo, Sí. profetas, nuevo. Exacto. Que todo Y todo casa cabal. perfectamente, ¿verdad? Todo. Muy bien, estamos hasta ahí. Por favor, quienes son nuevos en todos estos temas, no duden en preguntar, porque yo ya lo doy por sentado, porque lo hemos visto varias veces, pero ¿Qué dice ahí abajo? aquí, Ah, escritos. ¿Puedo borrar ya? Sí, muy bien. Entonces, ¿qué nos toca ahora en nuestro repaso? Pues no sé si quieres empezar. El repaso. ¿En el repaso? No vamos a... No. Pues ya terminamos la mezcla. Ya. Entonces ahora nos tocaría Yom Kippurim. Ah, muy bien. Ay, gracias. No, mira, no comenzamos, no tuvimos día de trompetas. No tuvimos trompetas. Creo que no. Tenemos Sukkot. Después de Kippurim ¿Sí? tenemos lo que nos diste, Sukkot. El séptimo y el octavo. Sí, Yo pensé que habíamos visto fiestas de trompetas. Sukkot, ¿ves? Sí, pues, fiesta de azúcares. Muy bien. Y el séptimo día. Sí, pues, el séptimo y el octavo. Bueno. ¿Quiénes nunca han recibido fiestas? Ni siquiera lo del año pasado que vimos aquí. Nunca. Pero ustedes estuvieron el año pasado aquí ¿o no? Cuando vimos todo Las esto. fiestas no las recibimos. Nunca, pastor. Yo pensé que sí. Si ustedes ya están inventariados. Solo me inquietaron desde 2016, cuando comenzamos ahí en Vicente. No, vamos que regresáramos, ¿verdad? Ustedes sí estuvieron aquí el año pasado cuando tampoco Martita, ¿no? No tengo nada. Entonces solo la Silvita y yo. Y cuando hicimos todo esto que fue desde el punto de vista de Apocalipsis, no vieron ustedes.
Pero si yo siempre tuve la clase llena. Pero las que tenías ya no venían. Sí, ¿verdad? Sí, porque yo ni... suspendí un cierto tiempo. Sí, sí, porque Titi está enferma, Yoli anda afuera. Sí, es cierto que quieres. Maldita, es cierto. Bueno, es que me da mucha pena por ustedes, que lo han visto Pero mil veces. No le importa. Bueno, a ver, vamos a hacer muy breve, muy breve. Sí tienen sus copias, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Aquí la copia que nos dio ahorita fue su copia de fiesta de su casa. Sí, por favor, leen. Sí, pero también tendría que estar Yom Kippur o Yom HaKippurim. Esa la deben de tener también. Sí, pastor. esa la diste el año pasado. El año pasado, sí, porque agarramos ¿Perdón? Sí, Sí. Don Jatimarín. Sí. A mí me sorprende porque yo creí que habíamos estudiado trompetas también. El día de las recomendaciones. Sí. Ay, no la tengo. No la tenés, pero tú sí. Bueno, Sí, pero sí, te la Que no sabes. tenés. Sí, bueno. Silvita, que no Entonces, muy brevemente, muy tenés. brevemente. Yom Kippur. no la tengo. Pero te damos Yo copias te después. la di. Voy a ver. La de tener. A ver, pongamos atención, no importa. Vamos a hacer un repaso, pero verdaderamente breve, porque Silvita y Lili de verdad que lo han recibido no sé cuántas veces. Ellas sí, ya van a sacar máster. Bueno, entonces, Levítico 23. Voy a hablar rápido. No lo voy a escribir para no perder el tiempo, así que por favor pongan atención porque si no, se les va a perder y esto es cuestión de seguir la secuencia. En Génesis 1:14, el Señor dijo que pondría las lumbreras para señales, para dividir el día y la noche. ¿Sí? Y como señales en el cielo. La palabra para señal es onco, ¿verdad? ¿Qué exactamente? Se escribe así. Quiere decir también, esto es para ponerle sal a los tacos para que a ustedes les guste. El Aleph, la Tav, y esto quiere decir, acuérdense en Apocalipsis, yo soy, la Aleph y la Tav, el principio y el fin. Principio y fin. Y esto quiere decir O en inglés. Y esto quiere decir señal. Así que, si tenemos la primera y la última letra del alfabeto hebreo, quiere decir que cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo son señal de Jesucristo. ¿Sí? Por eso tenemos 66 libros de la Biblia, dividido 11 y nos da, ¿cuánto? 6. 6, sí. 6 por... Sí, 6. 66. 66. Bueno, espérense. ¿Y si dividimos 66 entre 22? ¿Cuánto? 66 entre 22. 3. 3. Muy bien. Todos estos números, si seguimos la gematria, o sea, vemos que son equivalentes. 6, 3 más 3 son 6. ¿Ya? Porque hablan. El 6 es número de quién? De hombre. De hombre. ¿De quién hablan entonces? De hombre. De Jesús. Yeshua. De la imagen visible del Dios Invisible. invisible. Muy bien. Entonces, entendiendo que todos son señales de ¿Pero Jesús, por qué dividiste 66 entre 11? porque son números primos. Ah, Por eso. Bueno, entonces, de la misma manera que Génesis 1:14 nos habla de las señales, y cuando habla de estaciones, se refiere a las fiestas de Santa Convocación. ¿Sí? Se utiliza esta palabra. Entonces, las fiestas de Santa Convocación están descritas en Levítico 23. Esas son Pesaj o Pascua,
Hatzot son los 3 días y 3 noches en la sepultura, ¿sí? Jesús es el pan que descendió del cielo y fue sepultado. Luego Bikurim o primicias es la resurrección. Y luego Shavuot o semanas o Pentecostés, que se da los 50 días de esto. También ve su cumplimiento profético en Pentecostés, está escrito en el libro de Hechos, capítulo 2. Las fiestas que están por venir, que estamos proféticamente esperando, son estas que son las fiestas de otoño. Yom Teruot, trompetas, entendiendo que solo el Señor sabe si habrá o no habrá rapto, ¿verdad? Que ahí hemos hablado aquí que la postura nuestra es la bíblica. Y hemos visto que hay versículos que apoyan el rapto. Y hay versículos que nos hace pensar que quizá no, que vamos a ser guardados por el Señor. Eso sí que no nos quepa la menor duda, porque dice que no somos hijos de ira. Él nos va a guardar, ya sea arriba, abajo, en medio, a un lado. Él nos va a guardar. Pero creo yo que es... ¿De qué forma? No sabemos. Exacto. Ese es el punto. Entonces, más rico saber que estamos esperando su soberanía y pues si nos lleva, qué rico, ¿verdad? Pero no quedarse uno pensando que así va a ser y a lo mejor somos nosotros que quizás estamos interpretando inadecuadamente. Entonces, hay puntos en los cuales nosotros aquí en el Olivo firme de un lado o del otro, sino confiamos en la soberanía de Dios. Él sabe. Pero ya sea que nos deje, de Cristo somos, ya sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos, ¿verdad? Y confiamos en su mano cuidadosa, eso sí. Entonces, si hay rapto, sería muy probablemente aquí, ¿verdad? Luego es el día en que se abren los libros, de libros. Aquí la novia es llevada delante del novio, entonces se abren las puertas del cielo para que entre la novia, obviamente, ¿verdad? Del cielo. Luego los libros también. Sí, los libros ya están. Se le dan coronas. Ah, sí, la coronación del rey. Las coronas a la novia y la coronación del rey. Muy bien. Luego, Yom Kippur, el día de expiación, pues es eso, la expiación de Israel. Y muy probablemente aquí será también cuando seamos vestidos de inmortalidad. De inmortalidad. Y tabernáculos. Es figura del milenio. Es un tiempo de sumo gozo. Y acuérdense ustedes que aquí, dentro de la misma fiesta, pero se consideran además como dos fiestas independientes, están el séptimo y el octavo día. ¿Qué son estos del séptimo día y el octavo día? El día escondido. Sheminit. No, el día escondido es aquí. No, Sheminit Torah. Simchat Torah. Simchat Torah. Sí, y el Shemini, el Teret. Teret. Ajá. No sé cómo, Gog y Magog, ¿verdad? Ajá. A ver. Shemini Atzeret. Teret. Gog y Magog. Ay, ya no pintan estas cosas. Muy bien. Y el octavo es el día cabal de Simchat Torah. Y se entiende. ¿Cuándo es Gog y Magog? En el Séptimo. Sheminit. Simchat.
Torah. Ahorita voy a decir qué quiere decir cada cosa. Shmini Atzeret y quiere salud. 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 Bueno, entonces el séptimo día es el día que se llama Gog y Magog. Ya ustedes sacan conclusión de qué quiere decir eso. Seguramente en algún momento de la historia el Señor va a dar justa retribución a sus enemigos, ¿verdad? Y ahí va a echar al lago de fuego, ya saben ustedes todo lo que hacer, ¿verdad? Acuérdense que después del tiempo milenial, él va a sacar, o sea, sale Satanás, eso lo vamos a ver en Apocalipsis después con tiempo, es soltado por un tiempo, engaña a las naciones y luego es echado al lago de fuego, ¿se recuerdan? Y después de eso, Eso va a ser en Shemini. Sí, exactamente. Ajá. Y en Simchat Torah es el regocijo de la Torah. Ahí cada año se da inicio al estudio de las parashá y de las haftará. ¿Ya vieron por qué es importante saber todo eso? Y se comienza con en el principio. Así que ahí van a hacer lo que dice Apocalipsis, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí? El 8 es número de reinicio. Así que seguramente ahí dará inicio la eternidad. ¿Sí? Eso fue así como muy rápido. Lean por favor sus copias, que ahí está más explicado, ¿verdad? Pero así ya tienen un panorama general. Después de eso, ¿qué nos toca en el...? Yom Kippurim. Pues créanlo. No, en las copias. Sí, no, pero como ya eso solo lo vamos a ver así por ustedes. Hoshana Rabá. Sí, pero ya no voy a explicar más sobre eso. Lo pueden leer, ¿verdad? Después de eso, después de las fiestas que tenemos, Ya solo. ahí nos quedamos. Solo. Sí, solo. ¡Qué rápido! ¿Puedo borrar? Todavía. ¿Sí? ¿Todavía no? Muy bien. Las fiestas primeras que ya se cumplieron fueron las de primavera. Faltan las de Sí. otoño. Vamos a completar. Sí, o sea, Estas tres son de primavera. de primavera, sí. Esta es de verano. Y estas son de otoño. Esta es el primer aliyá. El segundo aliyá. Y el tercer aliyá. ¿Qué quiere decir aliyá? Subir ¿A dónde? a Jerusalén. Subir a Jerusalén. Porque así está estipulado en Levítico 23, 3 veces al año. Subirás a Jerusalén a conmemorar fiestas santas. ¿Verdad? Ojo que la palabra es conmemorar, no celebrar. ¿Verdad? Y a los amigos de Facebook, mil disculpas que grabamos al revés, pero por cuestiones técnicas no podemos darle vuelta al teléfono. Muy bien. Y otra cosa más. ¿Se recuerdan ustedes que cuando se quedó trabado el carnero, cuando iban a sacrificar a Isaac, ¿sí? Eso no se ve en el español, pero en el hebreo, o sea, esos cuernos representan justamente estos alías. Entonces, el último grupo, el tercer aliyá, el último, se llama, oigan bien, este aliyá se llama final trompeta. ¿Ya? Que la Biblia, En la Apocalipsis está la final trompeta. sí, tiene relación, pero hay un pasaje todavía más puntual con relación a la final trompeta. ¿Quién lo dice? ¿Cómo es la pregunta, Carlita? Es que hay un pasaje que nos habla de la final trompeta. Y todo el mundo cree que es la 99, pero no es la 99. No es la 99. Es el grupo del tercer aliyá.
Y a la final trompeta, A la final. ¿qué? ¿Qué dice? Los buenos registros Ah, primero. primero. Los que hayamos quedado Seremos Transformados. llevados o transformados. Exactamente. Entonces, Sí. a esto se refiere. La final trompeta es el tercer día. No es el último toque de trompeta. Ah, ¿Ya? Por eso es importante entender. pero sí la es el continuidad. llamado a regresar, pues. Ah, por supuesto, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que, ¿por qué dice Pablo? En cuanto a esto, hermanos, vosotros ya no tenéis necesidad de que os instruya. En Sí. cuanto a los tiempos Sí. y las sazones, hermanos, vosotros ya no tenéis necesidad de que os instruya. ¿A qué se refiere? A eso. A la fiesta. A las fiestas de fiestas. Santa Convocación. Tiempos y sazones. Tiempos. Acuérdense ustedes que tiempos las Moed. Sí, claro, cambiar. Las Moed, Son- ¿verdad? Estas son las Moed. Estas son las Moed, cada una Moed, esta palabra Moed y Moadim en plural. Son estas justamente las fiestas. Entonces, en cuanto a tiempos o fiestas, las Moed, vosotros hermanos, bueno, y sazones. ¿Por qué sazones? Porque las Moed van correlacionadas directamente con la cosecha en Israel. ¿Sí? Entonces, y fíjense que encontré un dato y la verdad es que no sé ni dónde lo guardé, pero se los voy nada más a contar porque no recuerdo las palabras en hebreo, pero ¿qué les parece a ustedes que en el hebreo, cuando se habla de cosecha de frutas, en relación con la última cosecha, nosotros sabemos que sí, ¿verdad? Y una relación lingüística con los tiempos ya delante del Señor, pero es una relación propiamente lingüística al hablar de las frutas. Frutas. Sí, Ay, es lindo. Y es que tiene que ver todas las cosechas con eso también. Claro, porque aquí la cosecha se recuerdan que era la De cebada. de cebada, muy bien, posteriormente la de trigo y por último la de los frutos, ¿sí? Y eso tiene una implicación profética. Léanlo en sus copias, ahí está bastante claro. Y pues en su momento hicimos una aproximación, que después lo vamos a hacer más detalladamente cuando vayamos viendo el libro de Apocalipsis, que hay algunos capítulos específicamente que nos refieren a las fiestas. Por ejemplo, el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis nos habla, ¿dónde estoy? De las iglesias. 4 y 5 de Apocalipsis nos habla del trono del rey, ¿sí? Las trompetas, ya para qué les digo, ¿verdad? Fiesta de trompetas, ¿verdad? Y los jinetes. No recuerdo ahorita los 4 jinetes que... Están al principio también. Fíjate que ese coincide con una fiesta, pero no recuerdo ahorita, no te quiero mentir, ¿verdad? Y me parece más bien que son estas de por aquí, fíjate. Pero no me acuerdo, no te lo quiero mentir. Pero habla del jinete de caballo blanco que no es Yeshua, no que es el anticristo. Y ahí No, porque acordate tú, es que no te quiero mentir. Mejor déjame que lo mire bien para no inventarme lo que no es, porque no me acuerdo. Pero todo eso lo vamos a ver de acuerdo a los tiempos, ¿verdad? ¿Estamos ahí? ¿Estamos claros? ¿Vemos por qué la importancia de entender las fiestas? Vamos a estudiar Apocalipsis, no podemos hacerlo bajo otro contexto y concepto que no sea propiamente el hebreo, ¿verdad? O sea, sobre esta base de estas fiestas vamos a sentar todo el Apocalipsis. Ahí está, no hay para dónde. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces si ya terminamos nuestro repaso de las hojas, vamos a ver rápido un repaso de libros o dudas que tengan. Así que, ¿qué horas son? ¿Cómo vamos? 12 menos 10. Ay, vamos temprano. ¿Puedo borrar todo esto? ¿Sí? Sí, claro. A ver, revisen por favor su libro y me dicen. Sí, vamos a hacer un repaso también de las lecciones, muy rápido. Ay, pastor, usted qué lindo dejó el pizarrón y ya se lo volvió a manchar. Para eso es, ¿verdad? Para eso lo limpio. La lástima, pero nosotros lo gozamos. Sí, nos gozamos de ese pizarrón limpio. Gracias. A ver, ¿quién
¿qué vemos en los...? El precepto primera. Ajá. Primera lección. La primera lección. Primer día. Sí, pero ¿Qué? no, en general, Lili, si me haces tú el favor de darnos, si quieres, el marco general del libro, aunque lo volvamos a ver, porque no estaba aquí las hermanas, no estaba. Esto. Sí, eso. ¿Por qué no me haces favor si quieres? Sí. A ver, pues. Gracias. A ver, pues. Así no se oye. A ver. Así se oye. A ver, pues. ¿Cuál es el marco general? Vamos a hacer una Bueno, tenemos vista que buscar el propósito. metatextual del libro. ¿Sí? La revelación de Yeshua, ¿no? Sí. No, Voy a pero primero hacer, es vamos a buscar- hacer, sí, vamos a hacer ahorita el libro, aunque esto lo hicimos también al principio del repaso, pero como se nos han añadido, entonces prefiero volverlo a hacer. Bueno. Muy rápidamente, no nos vamos a quedar en esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la lectura metatextual o el estudio metatextual? Lo que vamos a hacer. Que nosotros nos apoyamos en los libros del ministerio de AEB, ¿verdad? En donde encontramos todas las generalidades de los libros que vamos a estudiar, en este caso Apocalipsis, y del autor. ¿Quién es el autor? ¿Cuándo estuvo vivo? ¿Cuándo escribió el libro? ¿A quién se lo escribió? ¿Por qué se lo escribió? ¿Dónde lo escribió? ¿Cómo lo escribió? Porque todo eso nos da una idea real del contenido de la obra, ¿verdad? El trasfondo. El trasfondo, exactamente. Eso es un estudio metatextual, ¿verdad? Entonces, Lilia, hazme el favor. ¿Quién fue el autor y en qué año? Físicamente, pues fue Juan, ¿verdad? Sí, muy bien. Qué buena alusión. Muy bien. Entonces fue Juan. ¿Hay algún año en el cual 95. Muy bien. Aproximadamente en el Sí, 95, por supuesto, después de Cristo, ¿verdad? Ujú. ¿En dónde estaba? Eso sí todos lo sabemos. En Patmos. Estaba en Patmos. En buenas condiciones. ¿Cómo así? O sea, Qué vivía bizarro. feliz y contento. Ah, no, estaba preso. Estaba. Y eso es muy importante. ¿Y en qué condiciones estaba preso? Es que es importante entender esto. ¿Saben ustedes que los presos en ese entonces los metían en cuevas? Muy probablemente ese era el caso de Juan. Y engrietados. Y era una situación tan terrible que nunca más volvían a salir a la luz. Y les llevaban exactamente nada más la comida, que me imagino que no ha de haber sido la mejor, pero, Lo que está haciendo Bukele ahora. pues no sé, pero esto sí era mucho peor, te lo puedo asegurar, porque incluso ellos vivían entre sus propias necesidades, entre su propia excremento y sus orinas, no los limpiaban, no permitían que les limpiaran las colas, y en esas condiciones obviamente debía de haber estado. ¿Por qué lo digo? Por razones obvias. Hiciste bien en decirlo porque yo siempre me imaginé a Juan en la isla libre. No. Porque Eran como unas- dice isla, yo lo dije ahí Sí, cuando eran unas condiciones más que precarias. Ay, pobre. Y en esa situación, es que eso es lo más que admirable. Sí. En esa situación, vean ustedes, de verdad que eso era poniendo los ojos en el invisible, ¿verdad? No viendo lo que estaba viendo, sino que al Dios que se le estaba revelando. ¿Qué clase de revelación? ¿Qué cosa tan impresionante? ¿Verdad? Entonces, y luego también a colación, porque, adelante, bienvenido, porque casi todos los profetas, por no decirlos todos, ¿verdad? Casi todos los apóstoles, por no decirlos todos, ¿verdad? A la final murieron en situaciones difíciles. Isaías ha cerrado. Jeremías, ya saben ustedes que pasó por el pozo, por sopapos. Adelante, bienvenida, adelante. ¿Verdad? Por situaciones difíciles mataron a la novia, bueno, ustedes ya saben. Juan el Bautista decapitado. Pedro colgado de cabeza.
igualmente. Y el aserrado. Aserrado Isaías. Esteban lapidado. Ay, sí. ¿Quién más? Bueno, Juan. O sea, no murió una muerte violenta, pero imagínense en qué condiciones. ¿Y Pablo cómo murió tú? Lo mataron. A Pablo lo matan. ¿Pero degollado? Sí. Ajá. Entonces, o sea, esto realmente confirma lo que dice la palabra, ¿verdad? Si a Jesús este mundo no lo conoció, menos a nosotros. Y lo confirman los profetas, pues. ¿Cómo vivieron los profetas? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Verdad? Porque realmente nuestra ciudadanía no es en este mundo, ¿verdad? Y a mí me ha tocado mucho el corazón ese versículo que dice, porque a vosotros os es dado padecer. Tal vez alguien me lo busque, ¿verdad? Padecer los vituperios de Cristo, los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Os es dado, ¿verdad? Y en otro dice... Como privilegio. Exacto, a eso iba, cabal. Que es como... Hay otra versión, que no recuerdo cuál es la palabra que utiliza, no sé si es Reina Valera, que dice, plantea como que nosotros lo hubiésemos pedido, ¿verdad? O sea, es dado. Concedido. Pero es concedido, eso, o sea, es concedido, ¿verdad? A mí me toca profundamente, ¿verdad? Me toca profundamente, ¿verdad? Nos es concedido vivir los vituperios de Cristo. Entonces regresamos. Juan en Patmos. ¿Qué más? ¿En qué idioma está escrito Apocalipsis? Tenía que ser en hebreo. Seguramente, y hemos platicado aquí, ¿verdad? Que los últimos estudios hablan de que muy probablemente todo el Antiguo Testamento haya estado primeramente escrito, sobre todo hablando de los evangelios, ¿verdad? Sobre todo. Sí. Porque probablemente las cartas paulinas, por todo lo que representa Pablo, muy probablemente esas quizás sí estuvieron escritas primero en griego, pero los evangelios existe la posibilidad de que primero hayan sido escritos en hebreo y después traducidos al griego, ¿verdad? No se ha encontrado ningún manuscrito hecho al hebreo, pero Apocalipsis, tiene razón Lili, seguramente, pues si no fue escrito en hebreo, fue en griego koiné. Griego koiné, que realmente se pronuncia griego kiné, y esto es un judeo-griego. Judeo-griego. ¿Qué quiere decir esto? Que es como el español, como el castellano. En España no se habla el mismo español que en Guatemala, y en Guatemala no se habla el mismo que se habla en Chile, y en Chile no se habla el mismo que se habla, y en todos los casos es español, ¿verdad? Entonces, es importante entender esto. Ahora bien, es importante entender lo que Lili señalaba acerca también del pensamiento con el cual se escribió. ¿Qué pensamiento es? Hebreo. ¿Por qué es un pensamiento hebreo y no griego? Porque Juan era hebreo y el que le hablaba, en este caso que era de Dios, siempre utilizó la cultura y la mentalidad griega para dirigirse a él. El idioma también. Así es, exactamente. Y esto es importante de entender. ¿Sí? Pasa, Silvita, no te preocupes. Entonces, esto es básico de entender, porque los conceptos griegos chocan en muchos casos con los hebreos. O sea, hay cuestiones que, acuérdense ustedes que para los griegos, el ser humano tenía que trabajarse a sí mismo para ser mejor, ¿sí? Para lograr su nivel más alto de potencial. Por eso las olimpiadas, por eso los cuerpos y las medidas antropológicas, por eso los pensadores griegos, por eso los filósofos, porque ellos cultivaban el cuerpo y el intelecto. Exactamente.
solamente, ¿sí? Y pues incluso el alma y el espíritu. Pero no tenían ninguna interrelación con los dioses. Para ellos los dioses no tenían ningún interés en ellos. Cosa que es primordial para nosotros entender el evangelio de salvación. Jesús es Dios y se interesó por nosotros y por esa manera, y de eso murió por nosotros. Eso es básico, ¿verdad? Solo de ahí vemos el punto de partida que dista totalmente de intereses, de maneras de pensar. De hecho, vemos el verdadero amor. El verdadero amor, por supuesto, que está escrito. No quiero decir que vemos el verdadero amor de entregarse por nosotros, no como los dioses otros que no tenían. Así es. Entonces, desde ahí parte la diferencia, ¿sí? Conceptos de salvación era a base para los griegos, a base del propio esfuerzo, ¿sí? Para los hebreos, para nosotros, es por la misericordia, por gracia, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas. La fe, en el entendido, la fidelidad de Dios que actúa en nosotros. Para ellos es el esfuerzo humano de llegar a creer, y ojo, porque vemos cómo las doctrinas se han metido en la iglesia. Sí. ¿Verdad? Porque para los griegos era el esfuerzo propio humano de creer y permanecer creyendo. No sé si lo es. Es que tenga fe para que se sane. Es que tenga fe para que... no sucedió porque usted no tuvo fe. Y ahí se viene abajo. Exactamente. Ahí se viene la gente abajo porque eso no es ni más ni menos, que doctrinas de la nueva era. Usted esfuércese, piense y entonces va a suceder. Piense, ese BM va a ser suyo, ese BM va a ser suyo. ¿Verdad? Confiese que ya no está enfermo. Es que eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Que nosotros tenemos que confesar la palabra, eso es otra cosa. ¿Verdad? Por cuanto creí también, hablé. Pero no confieso, los zapatos de Silvita me gustan, son para mí. Los zapatos de Silvita son para mí, eso no es cierto. No. ¿Verdad? Eso se llama hechicería cristiana. Sí. ¿Verdad? Ojo, ¿y de dónde viene? Del pensamiento griego. Usted lucha por alcanzar el potencial que usted tiene. Y hay mucho ahora de tal llamado coaching que viene por esa línea. ¿Sí? Sí. Piense positivo. Sí, yo pienso positivo de acuerdo a la palabra, pero lo que está escrito. Porque la palabra dice que esto es verdad y que esta verdad me hace libre. Pero no porque yo pienso positivo, yo quiero una casa en Mónaco, yo quiero una casa en Mónaco, me voy a esforzar y todas las mañanas voy a pensar que quiero una casa en Mónaco. Eso no es cierto, no es bíblico, eso es hechicería. Mucho humanismo. Exacto, eso es hechicería totalmente. Entonces nosotros nos circunscribimos a la palabra, punto. Fíjate que esa forma de hablar, la enseñanza, nos conduce incluso a la incredulidad de Dios. Por supuesto. Explícamelo, porque tienes toda la razón, así es. Porque estoy haciendo todo mi mejor esfuerzo y no me pasan las cosas. Entonces, Dios no existe. Dios no malo me es Dios. Dios tiene, Él es el culpable de lo que me pasa porque yo no lo tengo. Solo yo puedo, sin necesidad de ayuda. O también solo yo puedo, sin necesidad de nada. Exacto. No, porque aún que estén esperando. Sí, por eso, en cualquiera de los dos, esperando. aunque estén esperando que sea Dios el que haga, porque entonces ya no es la voluntad soberana de Dios, sino es lo que yo quiero. Mi necesidad muchas veces. Sí, exacto. Lo que capricho a mí, lo que yo quiero. Así es, totalmente. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso nos paramos en la verdad de la palabra de Dios. Por eso me gusta Isaías que dice línea sobre línea, precepto sobre precepto, para fundamentar las doctrinas. No, que a mí se me ocurrió que dicen que dijeron
O que fui a ver un versículo que me sonó bonito y me lo saqué y no. Y me lo aprendí Y me lo aprendí de memoria porque este sí me funciona. Eso se llama hechicería, lo repito, aunque sea con la palabra. Por eso dice el Señor, ¿verdad? Cuando se acuerdan, cuando ellos llegaron y le dijeron, Señor, no los conozco. Sí, apartados de mí. Apartados de mí. Y aquellos que decían, sí, pero es que echamos fuera demonios. Sí, pero yo no los conozco. Y fue en tu nombre, sí, pero no los conozco. Tú estás hablando exactamente contra, pues, porque así es, la doctrina esa que ha venido... De la prosperidad. No, esa ¿Cuál? también, no. Esa también. Declare. Declare, exacto. Como Es que hay una palabra que usan, no es declare, es... Decreto. Decreto. Decrete. Eso es hechicería cristiana. Y sin reparo lo digo. Sí. Porque aquí se nos Pero ha eso puesto. es lo que ahorita está... Exacto. Y unas reuniones proféticas que yo no estoy en contra de la profecía porque está escrito. Sí. Pero debe de ser con mucho cuidado y tal como está descrito en la palabra. No cualquiera es profeta. No cualquiera es profeta. Y ahora escuela. No cualquiera, sí. No cualquiera es profeta, no cualquiera. De verdad, oye la voz del Señor con sabiduría, con discernimiento, con temor y temblor. Muchos en su buena voluntad, porque yo no puedo decir que no, y estoy criticando a nadie, ni sé yo las intenciones de los corazones, pero se dejan llevar por sus propios sentimientos. Y dice el Señor cosas serias, decir, y dice cosas serias, ¿verdad? Estoy usando el nombre de Dios en vano. En vano, exactamente. Poniendo palabras en la boca del Eterno que no han salido de ahí, ¿verdad? Acuérdense cómo es el pecado de rebelión y cómo lo castiga el Señor. Solo acuérdense de Coré. Entonces, lo que pasa es que en estos tiempos lo que nos falta es temor y temblor, porque creemos en un Dios que, sí, a mí no me pasa, ¿verdad? O como que Dios es mi mayordomo, ¿verdad? Lo que yo digo, lo que yo quiero, como lo quiero, cuando lo quiero, de la manera que lo quiero. Con cuidado, porque Dios no tendrá por inocente al culpable, dice la palabra, ¿verdad? Es que es serio. No os hagáis muchos maestros. Sí, no me lo recordás, pero es cierto. No os hagáis muchos maestros porque es doble condenación, porque juicio más alto, dice. ¿Verdad? Que el Señor nos guarde, que guarde nuestra boca. Sí. Por eso escribí yo en Gotitas de Miel, que nos recordemos que de la misma manera que a Isaías le pusieron carbones en la boca y le dijeron te has perdonado el pecado. Y la palabra de Dios, o más bien el fuego, es figura de la palabra de Dios. ¿Verdad? Una boca cauterizada para hablar la palabra y para vivir de acuerdo a la palabra. Miren la vida de Isaías, ¿verdad? Es que Dios se lo digo y te amo, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de nuestra boca, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a enseñar. Y lo que hacemos. Y lo que hacemos delante de Él. Porque Él sí está ahí pendiente todo el día y toda la noche, y delante de Él vivimos, ¿verdad? Entonces, que el Señor de verdad que nos haga reconfesados, ¿verdad? Delante de su presencia, con temor, con temblor y sabiendo que estamos delante del Dios vivo, que dice Hebreos, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, terrible cosa, ¿verdad? Es que con su palabra no se juega. Bueno, entonces, ahora bien, ¿de dónde sale el arameo para el estudio? ¿Y por qué llegamos al arameo si partimos del griego? Porque el arameo tal vez era el idioma que entendía más el pueblo, digamos. No, es que explicaste que A ver, ¿por qué? con el exilio vinieron ya hasta olvidándose del hebreo. Exacto. Entonces adoptaron el arameo como idioma. O sea, hablaban arameo, ¿verdad? Exacto, porque la teología hebrea se concisó, es correcta la palabra, se hizo concisa, se aunó, sí, se aunó en el Targum. Por lo del Targum. Exacto. Entonces, todos los
no todos, pero muchos conceptos de la teología hebrea están en arameo. Por eso es que no es lo mismo decir logos que dabar que memra, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada, vamos a volver a poner el ejemplo. ¿Puedo borrar esto? Sí, claro. Claudita, yo tengo duda, los escritos de Qumran, ¿en qué idioma estaban escritos? Esos estaban en hebreo. ¿En hebreo? Sí, sí, en hebreo. Sí, porque Isaías está en hebreo. Bueno, a ver, del griego, logos, del hebreo, dabar, y del arameo, ¿qué? Memra. Memra. ¿Y todo esto quiere decir? Palabra. Al español, Palabra. palabra. ¿Por qué no usamos el concepto de palabra? Solo así. ¿Quién me lo explica? ¿Por qué no, cuando estamos estudiando nosotros, o cuando están estudiando los hebreos, por qué no solo dicen palabra? ¿Quién me dice en el español qué quiere decir palabra? Lo que hablamos. Lo que hablamos, esas son palabras. Y está ahí, ¿verdad? Solo es un Pues sí, concepto. Un conjunto de letras Claro. que tienen sonido, Sí. que tienen un concepto, ¿sí? Bayomer, que es lo que tú pusiste en gotita. Ah, sí, cabal. Bueno, en griego, ¿qué? Y eso es cabal lo que Conocimiento, tratamos. ¿no? No quiere decir conocimiento. Quiere decir palabra, pero era una situación. Hay dos posturas, una que decía que el logos estaba en el arge, Así era. arge o se pronuncia argi, que era un espacio vacío del cual en el logos había generado todas las cosas. Era una entidad, exactamente, era una entidad que inicialmente, antes de Sócrates, se había hablado que podía ser cualquier elemento, el fuego, el aire, el agua, la tierra, ¿sí? Que después se derivó que era el logos, y existían dos posturas, una la estoica y otra la de Filón de Alejandría, y cada una decía que el logos, esta era la de los estoicos, decían que el logos era una partícula nada más que generaba la existencia de las demás cosas. Y que el logos no era ni divino ni humano, era una cosa en medio pero que no habían logrado definir. Y en cambio, los estoicos decían que el logos estaba diseminado en todo el arjé y que de ahí emitía la creación. Ojo con esto. Y vean cómo la doctrina esta se ha permeado en la cristiandad. Y por eso lo estoy diciendo. De acuerdo, supongamos, y les voy a hacer aquí el dibujo, que este era el arjé, y el logos, en una de las posturas, dice que estaba acá. Pero este no era ni chicha ni limonada, no era ni divino ni tampoco era humano, ¿sí? Entonces él generaba la creación, pero este era, oigan bien la palabra, este era un intermediario entre la creación y lo divino. ¿Han oído eso? ¿Quién dice que es un intermediario? Entre Dios y la que. Y que Jesús es un intermediario. Eso viene de aquí. Es que Jesús es Dios. Él no es intermediario. ¿Se dan cuenta entre por Dios qué? y los hombres, dice. Exactamente. Entre Dios y los hombres. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante saber estas cosas? Ay, qué terrible. Esa es una postura. ¿Sí? Jesús no es intermediario, Él es Dios. ¿Sí? Y por favor, para rebatir esta postura, Pastor Salvador, por favor, léame la primera carta de Juan, capítulo 1. Pero entonces hasta cuando el versículo dice 10. que Él es intermediario entre Dios y el hombre, por eso intercede por nosotros, ¿qué? Es que ahí no dice que es intermediario.
Él dice que Él intercede, pero eso no quiere decir... No es intermediario. No es intermediario. Tampoco es que interceda como que dice, ay Dios mío, Señor, por favor, sí. que llegue bien a su casa Lili, o que Lili no vaya a pecar el día de hoy. Eso no es la intercesión. Empezando porque no está bien traducido en Hebreos, ¿verdad? De lo que se trata es que Él tiene cuidado de ti, de todos nosotros, para que nosotros permanezcamos firmes en la fe que es de Él. Pero es que también al tener esa posición que se está teniendo, está quitándole a Él la posición ¿de qué? De Dios. De Dios, sí. Ahí está. Porque entonces tenemos la idea, como dice, De por Dios. eso, ahí está. Ya me la entendiste. Porque entonces se tiene la idea equivocada de que en el cielo hay dos tronos, uno grandote del Padre y uno chiquito a la diestra del Hijo, y el Espíritu Santo volando como pajarito. Así cabal, sí. Que solo es un intermediario. Exacto. Que como es el Hijo, es el chiquito. Que como es el Hijo, es el chiquito, el que es el intermediario, el de menor grado. No, por eso es que estamos haciendo esta serie. Jesús es Dios. El Abba, por eso es que hablamos que el Abba Kadosh está descrito en Daniel. ¿Se recuerdan? Daniel 7, que hablamos del anciano de días, que está en Apocalipsis, y que dice en Apocalipsis que el anciano de días es Jesús. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el anciano de días? Es lo que todavía no se ha revelado de Dios. Eso es el Abba. ¿Sí? Porque sea mi Padre, no lo podéis ver. Pero si me habéis visto a mí, porque en Él habita corporalmente, en Jesús, la plenitud de la deidad. ¿Sí o no? Colosenses 1:16, ¿sí? Sí. ¿Verdad? Entonces, si lo habéis visto a Él, o si me habéis visto a mí, lo habéis visto a Él, porque Él y yo uno somos, Ejad, Deuteronomio 4:6, ¿verdad? Él y yo uno somos, Ejad. Entonces, cuando habla, por eso es que aquí establecimos y lo vimos en una clase completa, acerca de la diestra, ¿se acuerdan? Sí. El trono y la diestra. ¿Qué era la diestra? El cielo. Esa es una cuestión, es un hebraísmo, es una cuestión de culturalidad. La diestra es el cielo. La siniestra es, pues no es el infierno, porque esa palabra en hebreo no existe, el infierno no existe, pero será el lago de fuego. ¿Sí? ¿Verdad? O sea, por eso es que hay que entender los conceptos. Entonces, cuando dice que está ahí, que permanece para interceder, no es que le diga, ay Señor, ay papá, no, porque Él es Dios. Él permanece para cuidarnos de día y de noche, y que su fidelidad sostenga nuestras vidas. Por eso, o sea, dice, por la emuná vivirá, por la fe vivirá. Por supuesto que no es de nuestra capacidad. Empezando porque fuimos justos, no por nuestra capacidad, dice Romanos. ¿Cuál es nuestra justicia? Él. Jesucristo es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Jesucristo es nuestra justicia. ¿Verdad? Y entonces la fe no es nuestra. Nunca. Si eso dice Efesios, claro. A ver, vamos por favor a Efesios y de ahí me leo usted. ¿Efesios qué? Efesios, dame ahorita te digo 1, se me fue el versículo. 1:8 es. Por favor, busquemos ahí si es 1:8. Yo creo que sí, debe ser 1:8. Salud. No fue a China, ¿verdad? ¿Qué dice ahí abajo? Todas. A ver, 1:5 empecemos. A ver, desde el 4, por favor. Desde el 4 lo lees recio y despacio. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua, según el puro afecto de su voluntad. Silvita, perdona. Pásate ahora al 2:4.
Pero Ahí. es Abba, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Sí? Sigue, sigue. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Yeshua. Por gracia sois salvos. Gracia. ¿Quién nos amó? Él. ¿Cuál era nuestra condición? En delitos y pecados. ¿Qué más? Y nos dio vida, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Yeshua HaMashiach. ¿Quién nos hizo sentar? Él. Él. ¿En dónde? En los lugares celestiales. O sea que la diestra es el lugar celestial, ¿o no? Sí. ¿Qué más? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Yeshua. Porque por gracia sois salvos por medio de la emuná. Y esto no A ver, por medio de la fe, para que nos entendamos. De De la la fe. fe o la emuná, muy Y bien. esto no de vosotros, pues es Dios. Es Don don. de Dios, sí. Y esto no de vosotros porque es un don de Dios. Entonces cuando dice el justo por la fe vivirá, es porque Claudia cómo se esfuerza. Hace ejercicios de fe todos los días. ¿Es así? No. Ayuna todo el tiempo. Sí, hay una todo el tiempo. No, es que no le retuerzo el brazo a Dios. ¿Verdad? Es por su misericordia que yo tengo la capacidad de creer. Por supuesto, tengo mi responsabilidad. Nadie nos quita la responsabilidad. Pero es por Él, por gracia somos salvos. Y esto no de vosotros, sino por medio de la fe, que tampoco es de nosotros, sino que es un don de Dios. Sigue, Cindy, por favor. Porque Por tanto. Chulas. porque por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está. Entonces, ojo, y miren cómo está la contradicción. ¿Cómo decimos? Sí, es que no es por obras. Y esto ha llevado a decir, es que la Torah ya está abolida porque no es por obras, ¿sí o no? Pero vean la doble. Entonces no es por obras, ¿verdad? Pero la fe sí es, yo me esfuerzo. Sí. Entonces es mi obra. Ajá. Es mi capacidad para que este salón de clases se convierta en un palacio. Eso es ni más ni menos que nueva era. Simple. Eso es nueva era. Porque la palabra dice que nosotros, si oramos conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces nuestras oraciones van a ser contestadas. ¿O me lo estoy inventando? Yo pregunto, ¿cuál es la voluntad del Señor? Es santa y perfecta. Sí, pero ¿cuál es? ¿Cómo sabes tú cuál es la voluntad del Señor? La encuentro en su palabra. La Biblia. La palabra, Sí. Entonces, ¿cómo tenemos que orar? Con la Biblia. la Biblia, la Torah. La Torah, exacto. La Torah, la enseñanza, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Hay otra voluntad de Dios por ahí, por afuera? No. La voluntad es la Biblia. Nada más. No hay otra. Claudia, también se me viene ahorita que en algún lugar estudiamos que nada viene de abajo hacia arriba, sino que es Exacto. el Eterno, o sea, el Abba dándonos todo a nosotros, Amén. no nosotros a Él. Nunca, A Él. ¿verdad? Nunca estamos Nunca, sí. a ese nivel, nunca. Como dice mi maestro, que de verdad que me causa tanta gracia, qué igualados somos. Ay, sí. Qué igualados Ya nos somos. creemos. Ya nos creemos, ¿verdad? ¿Qué nos creemos? Todo viene de Todo viene de Él, todo, así es. la Bueno, gracia, la fe, la fe. exactamente. Bueno, Bueno, es que con estas doctrinas no solo se ha quitado la incredulidad, sino la soberanía de Dios. ahí está Lili Cabal, ahí está. Bueno, y esto es solo el primer enunciado. ¿Quieren ver el segundo? Se van a escalofriar todavía más. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, este era el primero que decía que el logos quedaba en un pedacito y que este de ahí emanaba la creación y que era intermediario. ¿Sí? Ahora vean el segundo. Resulta que el segundo dice que el logos
es algo etéreo, de ahí es éter, de ahí etéreo, ¿sí? Ajá. Éter. Éter, exacto. El logos es el éter. Quien llenaba, fíjense pues, que llenaba todo el argil. Y de ahí que entonces emanaba la creación. Así que lo creado era parte del logos y el logos era parte de lo creado. En otras palabras, todo era parte de Dios y Dios era parte de todo. O sea, que si ustedes ven un perro por ahí, ese es Dios. Ahí sí, hay las doctrinas. Ah, Los exactamente. hindúes. Pero no solo. Es que tenemos que ser buenos, porque si cuando nos muramos, vamos a llegar a ser parte de Dios. ¿Sí? Nuestra alma va a ser el potencial, y ahorita se lo voy a decir para que me entiendan, porque nosotros somos pequeños Elohim. ¿Ya? Entonces vamos a ser Elohim. ¿Ya? Porque somos Elohim Junior, entonces nosotros vamos a... ¿Ya? ¿Se dan cuenta que no solo los hindúes? ¡Ojo! Solo que con otras palabras. Exactamente, por eso lo estamos traduciendo aquí. ¿Se dan cuenta lo grave que es todo esto? Es a la ligera también. Exactamente, pero ¿qué dice la palabra? Que hasta toda palabra ociosa Vamos vamos a a dar dar cuenta, juicio, sí. ¿verdad? Peor si se enseñan las multitudes. Sí. Peor si se enseñan las multitudes. ¿Se dan cuenta lo satánico que es esto? ¿Sí? Bueno, pues ese es el logos. ¿Ustedes creen que podemos estudiar Apocalipsis con estos conceptos? No. Claro que no. Claro que no. Es una confusión. Exacto. Entonces, ¿cuál es el concepto hebreo de dabar? Ah, bueno, y aquí les voy a dar una gotita de miel para que les guste un poquito. Entonces, ¿por qué el escritor usó el término arjí? ¿Por qué usó el término logos? Porque es lo más, no es la traducción, ojo que no es la traducción, pero es la palabra que más podía utilizar, ¿sí? Como sinónimo, ¿ya? Ajá. La más parecida. Palabra con arqué. Palabra con logos. Palabra con Ajá, logos. palabra con logos. Entonces, vean ahora ustedes esto. Van a ver la cosmovisión hebrea de todo esto. Existe el Sin Sun. ¿Han oído hablar de eso? Sí. ¿Sí? El Sin Sun. Tú has hablado de- Yo he hablado de eso. Bueno, el Sin Sun es lo que la ciencia ha creído que ha descubierto, ¿verdad? Y es el Big Bang, en otras palabras. Y que no pelea en nada. Ay, Dios mío. Hoy vengo, pero no Me sé. dolió. Ah, ¿qué? Ay, yo te lo recojo. El Big Bang. El Big Bang. ¿Qué En dice? otras palabras, que dice la ciencia. Pero vamos a ver qué dice la cosmovisión hebrea del Sinsu. Dice que en la inmensidad, es que no tengo palabras para decirlo, pero en la inmensidad eterna y poder de la de su gloria, Dios decidió por amor crearnos a nosotros. Y entonces vibró de cierta manera para retrotraerse Ay, no. y poner a su luz cierto límite, digámoslo de alguna manera, limitarse a sí mismo para hacer un espacio y que estuviese ahí la creación y nosotros adentro de la creación. ¿Sí? Eso lo dice la Entonces, teología seguramente. hebrea, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y entonces nos hizo un espacio dentro de su eternidad para que estuviésemos nosotros.
Eso es el Tsimsum. Entonces, se dan cuenta, es como que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. No sé si se dan cuenta de la diferencia. ¿Sí? Se parece mucho. Se parece mucho. Pero manténganlo en mente porque ya ahorita vamos a pasar todavía hasta llegar a la almendra. ¿Sí? Tengan eso en mente. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces vamos a ver qué es davar. Davar en hebreo literalmente es palabra. Y también se puede traducir como promesa. Promesa. En donde en la Torah vemos esta palabra tomando un nombre importante. Deuteronomios. Deuteronomio, muy bien. Deuteronomio es, ¿qué cosa? Palabras. El quinto libro de la Torah. Sí. Sí. Quinto libro de la Torah. Torah. Se llama Devarim. Mis palabras. Muy bien, porque es en plural, entonces se utiliza el sufijo, ¿verdad? Bien. De davar. Mis palabras, dice el Señor. Y en el griego lo conocemos como Deuteronomio. ¿Por qué? Bueno, cuéntenme ustedes de qué se trata el Devarim, el libro de mis palabras, o el Deuteronomio. ¿Qué es? ¿Qué es? Sus leyes. Sus palabras, Sus leyes, sus todo lo que palabras. él dejó para Sus ordenanzas. Sus ordenanzas. Resulta que Devarim lo escribió Moisés 5 semanas antes de morir. Y es la recopilación de toda la ley. Es como quien dice el resumen de toda la ley. ¿Será importante o no será importante la enseñanza? Porque sabemos que Torah no quiere decir ley, sino enseñanza. ¿Será importante? Claro. Que Dios se tomó el tiempo de volver a escribir otro libro con la recopilación de todo. ¿Sí? Sí. Bueno, son, como ustedes bien dicen, el compendio de los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos y ay Dios mío, las formas de hacer las cosas, los hukim. Entonces, a eso, lo que toda la gente llama, o le dicen, no todos, pero mucho, y es una doctrina que se ha dado en los últimos años, de decir que está abolida, resulta que es la descripción de Jesucristo, de Dios mismo, de su carácter perfecto, así que no puede estar abolida. Pero resulta, fíjense pues, que son las promesas de Dios para nuestra vida. ¿Promesas de qué? ¿De que nos va a llevar a la estatura de Dios por nuestra capacidad? No. Por eso es que está en Jeremías 31-33 que dice que Él puso su ley en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, para que lo podamos hacer, ¿verdad? Entonces nos va a volver a configurar para que entremos a la Nueva Jerusalén. Si está abolido, les cuento que nos amolamos. Ni futuro tenemos. Ni futuro tendríamos, exacto. Eso es mis palabras. Entonces ya le subimos un poquito, ya subimos un par de gradas, ¿verdad? Ya no se queda aquí, que no, es... y es un concepto equivocado. Ya es otro concepto totalmente, ¿verdad? Y vean cómo el espíritu del anticristo se ha encargado de decirle a la gente que está abolido y que no lo siga y que no lo cumpla. ¿Se dan cuenta? Que ya está abolido, ya no. Que ya no vale la pena. ¿Se dan cuenta por qué? O sea, tiene una consecuencia eterna lógica, ¿verdad? Bueno, pero esto no queda así. Entonces, en Juan podríamos leer, y en el principio, el davar, pero ahí se nos queda muy corto, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a la teología hebrea, ¿de acuerdo? Y de ahí ya tomamos el término. ¿Qué quiere decir memra? La palabra de Elohim es corpórea. Muy bien. Vamos a decir primero que es la palabra creativa. Pero esta palabra creativa es la imagen corpórea.
la imagen corpórea de Dios. Entonces, pastor, y yo a usted le pedí una cita y ya nunca le pedí que me la leyera, ¿verdad? Sí, Ya. primero de Juan. Sí, pero nos queda ahorita ideal. ¿Me la puede leer, por favor? Es primera de Juan 1, del 1 al 10 más o menos. Del 1 al 10. Cabal, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Tócate a quién? Al verbo de vida. Al verbo de vida. Porque al la logos. vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es la forma corpórea. Es Lo la que forma hemos visto, corpórea, sí. lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Hasta ahí, pastor, gracias. Muy bien, entonces esto es lo que nuestros ojos han visto y oído, lo concerniente al verbo de Dios. ¿Sí? El cuerpo de Dios. O sea, Dios tiene un cuerpo. ¿Sí? Y cabe aclarar que esta es una cuestión que los hebreos han creído por siempre y siempre. Y no fue sino hasta el siglo III que un rabino, en el afán de querer separar la teología hebrea con lo que estaba creciendo mucho, que era el cristianismo, decidió en sus escritos quitar y negar esta corporalidad de Dios. ¿Sí? De ahí para atrás, los hebreos siempre creyeron en la forma corpórea de Dios. Tanto así que en la Tanaj o en el Antiguo Testamento se habla mucho, por ejemplo, cuando Agar dice que vio, ¿se recuerdan ustedes en el desierto? Dice, y la membra del Señor me habló. ¿Ya? O sea, no es una palabra... la próxima semana les traigo todas las citas de los versos donde está, y la membra del Señor le dijo, y se presentó la membra del Señor. O sea, esto no es un concepto de tiempo después, me refiero, sino es un concepto que el pueblo judío siempre manejó. ¿Ya? Y hay otra Se cuestión. presentó, ¿verdad? Se presentó la membra del Señor. Con se cuerpo. presentó con cuerpo. Pero porque en hebreo usan la palabra membra. Pero en la traducción, ¿qué palabra? No, dice, y vino palabra del Señor. Pero mira aquí en esa de Juan que acaba de leer el hermano, ¿Sí? dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, están haciendo dos personas. Sí, fíjate que hay muchos textos que son mal traducidos y esta no es opinión mía. Esto es opinión de lingüistas, de gente que sabe, ¿verdad? Pero que ¿cómo más se bien llama? pareciera ser que fue con muy mala intención. Pues así. Porque de una manera en algunos versos se describe de una forma y en otros de otra. Sí. Entonces da lugar a equivocación. Sí, como cuando uno miente que se le olvida que lo que uno ha mentido y la algo así. Entonces, ¿cómo podríamos poner aquí? Verdaderamente es con la comunión. Ese con el Padre y con su Hijo. ¿Cómo? No sé, Lili, tendríamos que ir al original para decirte Sí. cómo está. No te puedo yo aventurar y No, decirte. ¿cómo podríamos decirlo? Por eso te digo, es que Tendríamos no sé, que ver tendríamos que ver el original para ser certeros en la manera. No quisiera yo aventurar e inventarme algo, ¿verdad? No sé cómo está escrito, ¿verdad? Pero justamente una hermana que me escribió de Houston me hizo la pregunta acerca del bautismo del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el mismo caso. Y luego en Hechos se dice que es en el nombre de Yeshua, que cuál era lo correcto. Entonces, quiero contarles que el texto ese de la cita, que no me recuerdo ahorita si está en Mateo, es añadido en el, ¿cómo se llama? De Nisa, en el, ¿qué? De Nicea. El concilio de Nicea, exactamente. Ahí
se agregó esa cita, ¿verdad? Entonces lo correcto es en el nombre de Yeshua. Porque le encierra todo. Exactamente. Entonces yo le explicaba a la hermana, ¿verdad? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por supuesto, no es que nosotros neguemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque es bíblico, aparece. Pero lo que pasa es que es Pero es una misma persona y tres atributos distintos, ¿verdad? El Padre, la extensión de la gloria que todavía no conocemos porque caeríamos muertos delante de su presencia. El Hijo es lo revelado de Dios, es el rostro de Dios, ¿sí? Lo revelado de Dios, la corporalidad de Dios. Y el Espíritu Santo, lo que dice Efesios, que es el poder que obra en nosotros. Su poder que obra en nosotros. Esa es la correcta interpretación. Con todo gusto. Padre sería. Entonces, Padre, ¿verdad? Es ¿cómo lo podemos poner? La completitud de su gloria y de su poder. La completitud de gloria que no nos ha sido revelada todavía. Cuando tengamos cuerpo nuevo, ¿sí? Y ya dejemos, este cuerpo mortal y se ha transformado en mortalidad, la palabra dice que entonces le conoceremos como Él nos conoce, ¿o no? Ya no por espejo, sino cara a cara. ¿Dice eso o no dice eso? Sí. A eso se refiere. Porque si ahorita el Abacadosh nos mata. era a menos de desintegrado. Sí, es más fuerte que la radiación. Sí, o sea. En el Sinaí, sí, medio con la voz, ya cayeron muertos. Ya no podían, ya caían muertos. Cayeron muertos muchos, ¿no? Exacto. Igual nos pasaría a nosotros. Eso. El Hijo es lo revelado de Dios, la corporalidad de Dios. Es su rostro. Porque acuérdense que aunque en hebreo su rostro, nosotros lo traduzcamos al español como cara, ¿sí? En hebreo quiere decir lo revelado. Rostro es lo revelado. Ese es Apocalipsis. Es la corporalidad de Dios. Ese es Apocalipsis, entonces. ¿Qué cosa? Lo revelado de Dios. Es Hebreos 1:3, 1:2. Pero también 1, 2 y Apocalipsis. 3. Ah, sí, es la revelación de Jesucristo, sí. ¿Verdad? Sí. Ajá. Sí. Bien. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios que obra en nosotros. Es la mente de Cristo. A eso se refiere. Cuando vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿El Espíritu Santo qué es? El poder de Dios que obra en nosotros. Es la mente de Cristo. ¿Son tres personas? No. Es una. Eso es griego. Sí. El concepto de Trinidad es griega. El concepto de Dios Ejad es bíblico. Es Deuteronomio, ¿qué? Mejor mírenme si es 6:4 o 4:6, entonces me confundo. Sí, 6:4. Bueno. Oye, pues Israel, el Señor tu Dios, El Shema. uno es, exacto. Uno es uno. ¿Saben ustedes que antes, cuando en la antigüedad, o no sé si hasta ahora, pero antes, cuando los prosélitos se querían convertir, antes de repetir el Shema Israel, tenían que aprenderse toda la doctrina de por qué Dios era uno. Si no, no podían repetir el Shema Israel. Qué bien hecho. porque no lo podían entender. Exacto. Qué bien hecho, porque fíjate que es lo que estás haciendo tú con Exacto. Entonces se dan cuenta por qué es tan importante partir de eso. Dios es uno. Dios es uno, no son tres. Dios es uno. ¿Verdad? Bueno, ¿qué hora es?
La menos cuarto, tal vez ya. Muy bien. ¿Qué Claudia, más? Nos quedamos membra ahí. ¿Sí? Se ¿Alguna me quedó duda? una duda. Dime. Esto de la corporeidad, que los hebreos lo tenían claro, y de ahí cambiaron, es por eso que ellos no aceptan Es por eso. a Yeshua. Sí. ¿En dónde fue exactamente esa? Esa fue una cuestión rabínica, Lili. Fue en el siglo III. Y no me recuerdo si fue Gaón. No recuerdo si fue Vilna Gaón. Siglo III. Sí, pero si quieres lo podemos rectificar. Si fue Vilna Gaón y fue una cuestión puramente... Dos cosas quitó. Una es esto de la corporalidad de la membra. Y dos, ¿se recuerdan ustedes que los árabes Se tiran al al suelo? Los hebreos lo hacían también y esto está registrado en el libro de Esdras. Y entonces, cuando se iba a orar, todos se postraban. Así que esa es la verdadera adoración, les cuento, postrarse. ¿Verdad? Postrado. Eso también lo quito para no parecer árabes. Exacto, al Islam. Entonces, una cosa era para no parecer a los cristianos y otra para no parecerse a los árabes. ¿Verdad? Pero es una cuestión puramente rabínica, porque las dos cosas son Biblia. Son bíblicas. Por eso sí hay que ponerlas otra vez. la negativa de ellos, ¿verdad? Por eso la negativa de ellos. Que no han entendido bien el concepto, porque nosotros nos tildan de que somos idólatras pero es por esto. Pero es por eso. esto, es que hay razón. Es que hay razón. Lo que pasa es que la iglesia cristiana está tan acomodada en todas las raíces incorrectas que ni siquiera se da cuenta que son incorrectas. No han investigado. Y lo que sucede es que en muchos casos es tan sutil la diferencia Sí, que ni cuenta se dan. que ni cuenta se da, ¿verdad? Que ni cuenta se da. Entonces, si no hay otra duda, nos despedimos orando. ¿Pastor? Es una pequeña aportación con Gracias. respecto a la historia de la iglesia. Y es que Gracias, pastor, para que quede grabado, por favor. con respecto a la traducción y a la tradición, porque en la traducción es donde nos metieron gol, dicen los muchachos, ¿verdad? Sí. Porque tradujeron, entre los que tradujeron habían católicos, ¿verdad? Y ellos fueron acomodando los textos que ellos tenían. Por ejemplo, ese que dice usted que se agregó. Toda la razón. ¿Por qué razón se agregó eso? Porque ellos tenían la intención de seguir las mismas tradiciones que se venían acumulando de antes de los dioses, los dioses paganos, ¿verdad? Pero de tal manera que aquí en Guatemala, en la zona T, es una iglesia que se llama Iglesia de la Santa Trinidad. Y cuando uno entra en esa iglesia, hay tres imágenes, así en bulto, así en grande. Arriba está el padre como un anciano barbudo, al otro lado está el hijo, joven, así con barba oscura, y en medio está el Espíritu Santo. La palomita. Sí, les voy a pedir que no empecemos a arreglar las cosas por respeto a quien está hablando. Por favor. Entonces todo eso se vino dando, e incluso en la historia de la iglesia, como no tenían dónde más agarrar para hacer la historia, la iglesia evangélica se viene agarrando la misma historia. Usted tiene razón, toda la razón. Entonces, y hasta nuestras iglesias, la mayoría hasta cuando se paran a leer la Biblia y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y empiezan a leer. Oramos. Sí, esas cosas son cosas que mi pueblo por eso, por falta de conocimiento, ¿verdad? Mi pueblo por Pero eso. esa es religiosidad también. Religiosidad, exacto. Bueno, entonces, para la próxima semana, ¿quiénes tienen libro? Yo. La siguiente lección, por favor. Y ya vamos a ponernos en firme para comenzar el primer versículo de Apocalipsis. Exacto, llegamos al primer versículo de Apocalipsis, ¿sabes? Así que vamos a orar. Hoy Vicky nos tiene con los oídos cansados de tanto oírla. Por favor, bendiganos con la oración. Hermana, por favor. Bueno. Gracias.
Padre, por esta bendición que tú nos has dado de enseñarnos en esta mañana, de hablarnos, Padre bendito. En esta mañana, Señor, que tu mano poderosa, Señor, esté extendida a los hermanos y a los que nos están escuchando. Padre bendito, sabemos, oh Dios, que entre tu plan divino, Señor, es que conozcamos, Padre Santo, estas bendiciones y estas promesas que están en tu palabra. En esta mañana, Padre, agradecemos, Padre bendito, todo lo que tú nos has enseñado y todo lo que aún estamos por aprender. Agradecemos en esta mañana, Padre Santo, por la vida de nuestra maestra, Señor. La bendecimos en tu nombre, Padre bendito, y bendecimos a cada uno de los que están, Padre bendito, en esta hora, y así de los que nos están oyendo, Padre, que cada día se vayan hiriendo, Padre, para poder aprender, para poder conocer, para aprender, Padre Santo, todas las maravillas, Padre Santo, que tú tienes para cada uno, Señor. Gracias te damos en esta hora. Gracias, Padre bendito, por hablarnos, por enseñarnos, por amarnos, Padre Santo, y aprender cada día, Padre Santo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos a ti la gloria y la honra. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Así que nos esperamos en la misma hora, mismo canal. Muchas gracias, Claudita, por la Así que Gracias. a ustedes. Ay, sí, cátedra nos das. Sí, hola. Cada vez se traen más los dedos.